Ricky Riquín Canallín salía a criticar el desempeño del presidente Obrador en la cumbre con los Estados Unidos y Canadá, señalando que pudo hacer más el presidente Obrador. Han criticado el desempeño del peso frente al dólar y la recuperación que tenemos al grado de que México desbanca a España en el tema económico. Pues arrancamos. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo. Y es que los opinólogos de la oposición auguraban que México cayera con la presencia de Andrés Manuel, que el dólar se fuera a los 27 pesos, y es hasta la fecha, después de 4 años, que no han querido aceptar que nuestra economía va mejor. Incluso la sobrina de Borolas ha señalado que hay más pobres sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, criticando así de tajo los programas sociales. Recordemos que una de las senadoras mafiosas también señaló que deberían de ser temporales. Ahora que en las redes sociales jóvenes que reciben programas sociales han estado subiendo sus videos, compartiendo sus experiencias y dándole el amor al presidente Obrador por ayudarlos con este dinero. Pues arrancamos con la información porque mire nada más el cómo Leo Zuckerman queda humillado en su programa por no querer aceptar los logros de la Cuarta Transformación, y es que con el tema del dólar no han querido aceptar que es gracias a la política económica del presidente, y al contrario han señalado que nada sirve que el peso agarre más valor frente al dólar cuando los empresarios tienen deudas en dólares, y si el peso agarra valor, pues tendrán que pagar menos al fin de cuentas. Pero mire cómo esto también en qué programa sucede. Esto es Leo Zuckerman, que según ellos son comentaristas académicos mexicanos estudiados en Harvard, Colegio de México, y la maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y a pesar de esto le mienten a su público simplemente por atacar a un gobierno que hace bien las cosas. Foro TV, que es Televisa Univisión. Y mire cómo ellos auguraban que el presidente al llegar tendría el dólar a 27 pesos. Si baja, si el peso se hace con más valor, no es gracias al presidente, pero si el dólar subiera, es culpa de Andrés Manuel. ¿Quién los entiende? El escenario para el tipo de cambio es que haya tratado de libre comercio y que no gane López Obrador. Y aquí no estoy haciendo yo una opinión de qué es lo que le conviene al país y que gane López Obrador o no, pero creo que a los mercados les gustaría más la continuidad de la política económica que hemos tenido desde el año 82 a la fecha, a un posible rompimiento con ese modelo. Digamos, ¿es correcto? Es correcto. Pues ahí lo tienen las mentiras que decían al pueblo mexicano para no votar por el presidente Obrador. Ahora en su propio programa se tienen que tragar sus mentiras y soportar, cachetadones guajoloteros, soportar que al contrario de lo que pregonan, sí, en su cara les dicen que el salario mínimo subió, que el mexicano está ganando más dinero, que en tema económico estamos mejor que nunca, y ojo, que va a reducir la pobreza. Cheque bien esta información. Un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que, desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte. Sí. Sí. O sea, y nos vinieron a invitar a eso, por cierto. Sin duda. O sea, no, sin duda. Es que cuando tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era México. Ahora quien nos está invitando, sí, a una mayor profundización es Estados Unidos. La Constitución de importación. No es bueno, eso lo dijo el presidente. Cuando negociamos el tratado, México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Sí. Hoy en día, México es número uno el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Sí. Y la competitividad de Estados Unidos depende de su alianza con México. Sí. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación, claro, para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Yo publiqué un artículo ayer en el Universal sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022. Y hago un pronóstico. Sí. La pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020, y eso va a hacer que mucha gente se rasgue las vestiduras de los dos lados del espectro político. Porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir eso no es posible. O están esperando que salga un incremento en la pobreza. Pero no va a suceder.
va a salir una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque te estás comparando, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020. Justo a la salida del confinamiento, donde tenías tú 2 millones de gente sin... Es un tema aritmético, digamos. No, bueno, pero no es solamente aritmético, porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día tienen ingresos más altos. Sí, porque la popularidad del presidente está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente, y tiene ingresos más altos. Los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias pues qué bueno, ¿no? públicas también, y las remesas también, porque estamos en el vecindario correcto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal, para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados? México tiene ¿por qué está fuerte el peso en México? Bueno, yo creo que son 3 razones. Sí. Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos. Total. Y ese diferencial lo incrementamos antes que la Fed impusiera a subir sus tasas de interés. Segunda, lo que decía Blanca, porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas. No son extraordinarias, pero son mejores que la de todos los demás. Todo el mundo. Bueno, pues eso nos hace distintos. Sí. Y tercero, estamos en el vecindario correcto, y eso te lleva a tener más exportaciones, más actividad, más inversión. Somos a pesar de que no la quieras, somos más seguros. Más seguros y más remesas. Sí. Bueno, pues obviamente. Sí, hay mucha oferta de dólares. Si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí. No, bueno, deja tú el peso. A mí lo que me preocupa es el crecimiento económico. Ambas cosas, Leo, estarían... O sea, finalmente este año, el año pasado, crecimos al 3%, sorprendentemente, porque se había pronosticado 2%. Pero como está el tema del nearshoring, el friendshoring y toda esta cosa, como están invirtiendo, de verdad no es broma. Sí podríamos estar creciendo al 4 o 5%. Sí, la pregunta es y tendrías un peso más fuerte, ¿no? Y entonces, peso más fuerte. La pregunta que tenemos que hacer es una pregunta de largo plazo. Sí, eso. O sea, ¿estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para realmente estar en capacidad de enfrentar esos riesgos que sí existen y utilizar el mejor antídoto que tenemos, que es integrarnos más en América del Norte? Y eso no es incompatible con ser latinoamericanos y tener posiciones independientes. Ahí lo tiene, familia, cómo le quedó el ojo. No se puede tapar el sol con un dedo, y tampoco puede, aunque controlen los medios de información, estar coartando o silenciando para que no hablen a favor del presidente Obrador, o ni siquiera hablar, que acepten que estamos mejor que en otros sexenios. Y si el dólar y el valor del peso sube, es por las buenas políticas económicas, que no lo engañen, porque si fuera al revés, si el peso estuviera devaluado, tengan por seguro que culparían al presidente Obrador. Pues ahí lo tiene, familia. Si le gustó la información, ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.